¿Sí saben qué es lo que vamos a estudiar ahorita? Gracias, muchas gracias. ¿No saben lo que vamos a estudiar? Es causa de vergüenza. Ok. Vamos a, el texto que se nos ha asignado es Romanos 1 y verso 16. Así que vamos a abrir las Biblias ahí a Romanos capítulo 1 y verso 16. Más vale que tengan su Biblia porque si no se van a meter en problemas. Edgar ya sabe que se meten en problemas, ¿verdad? Es como un soldado cuando va a la guerra, si lleva su M16, su M16, ¿qué va a pasar? No, pues lo van a matar, no va a durar mucho tiempo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que siempre tener nuestras Biblias cuando las escudriñamos para que de esta manera podamos aprender lo que vamos a estudiar. Una de las actitudes que yo quiero que ustedes tengan es la que encontramos en Hechos capítulo 17 y verso 11. Pero sin abrir sus Biblias, ¿se acuerdan lo que dice ahí? Hechos capítulo 17 y verso 11. No, pues ya, mejor lean, búscalo. Okay. Una de las cosas que yo quiero que ustedes hagan, y siempre me gusta animar a los jóvenes a que pongan esto en práctica. En este momento de sus vidas, ustedes tienen la capacidad para retener la palabra de Dios en sus mentes. Posiblemente ustedes digan, no, es que yo no puedo, ya traté de memorizarme y no puedo. Sí pueden, pero ¿saben por qué no pueden? En ese momento, porque esa mentalidad negativa está en ustedes. Entonces tienen que alejarse de esa mentalidad y tener una mentalidad positiva para que ustedes puedan retener la palabra de Dios en sus corazones. Y esto es muy importante. ¿Y sabe por qué es importante retener la palabra de Dios en los corazones? ¿Saben lo que dice Salmo 119, verso 9 y verso 11? Ok. En verso 9 dice, el salmista David hace una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Saben cuál es la respuesta? Dice, con guardar la palabra de Dios. Ahora, el verso 11, ¿qué dice? ¿Alguien lo buscó? En mi corazón. ¿Qué? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Okay. ¿Dice dónde? ¿Dónde guardó los dichos de Jehová, salmista David? En mi corazón. Su corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Ahora, ¿qué significa guardar en el corazón? Tenerlos presentes. Okay. Tenerlos presentes en nuestras vidas. Retener esa información en nuestra mente. Esa es la única manera. No puede significar otra cosa, el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso es muy importante que lo hagan. Y eso nomás no es parte de la lección, solamente quería animarlos a que hicieran eso. Ahora, Hechos capítulo 17 y verso 11. Un pasaje muy importante que siempre, especialmente cuando estudio con personas el Evangelio de Cristo, es el primer pasaje donde los llevo para poder hacer eso. Sí. ¿Puedo traer una Biblia? Ya. ¿Quiere que lo lea? Sí. Si puedes leer en chiquito, que aquí tengo una pequeña, una miniatura. ¿Qué dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Okay. ¿Cuáles eran las dos cosas muy resalientes ahí en el verso 11? Hicieron dos cosas muy importantes. Número uno, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces pusieron atención, la escucharon y luego la recibieron. Y luego después, ¿qué hicieron? Escudriñaron. Ahora, ¿qué significa eso? Estudiaron, examinarla, investigarla, leerla. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras. Entonces ellos recibieron la palabra y luego después escudriñaron la Biblia para ver si lo que estaban diciendo era así. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban predicando en ese momento? En el contexto, eran los apóstoles, Pablo y Silas. Ahora, eran apóstoles, hacían grandes señales delante de todo el pueblo. Y aún así esta gente dice, vamos a ver si lo que ellos están diciendo está aquí en la Biblia. Entonces, lo mismo que yo quiero que ustedes hagan. No crean todo lo que yo digo, sino más bien compruébenlo en las Escrituras.
los textos que vamos a estar leyendo, ustedes léanlos, examínenlos, y si hay algo que no está correcto, si hay algo que yo estoy diciendo que no concuerda o no está en armonía con la palabra de Dios, entonces levante la mano y diga, hermano, usted está diciendo esto, pero el texto dice esto. Entonces, esa actitud siempre debe estar en sus vidas, porque de esta manera, entonces no van a ser engañados. Cualquier persona puede venir y predicarles la palabra de Dios, pero pervertida. Pero si ustedes no la leen, no la escudriñan, no la investigan, no la examinan, van a creer cualquier cosa. Y si creemos cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende de lo que creemos. Ahora, ¿puedo ir yo al cielo si creo una doctrina que no está en la Biblia? Claro que no. Entonces, ¿es importante o no? Es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a examinar varios textos. El texto que se nos ha asignado es Romanos capítulo 1 y verso 16. Vamos a ver 8 puntos. 8 puntos. Hay gente que dice, no, pues todo buen sermón consiste de 3 puntos. No, este es el mejor sermón. Okay. Vamos a ver 8 puntos muy importantes. Primeramente vamos a hacer un análisis de Romanos capítulo 1 y verso 16. Después vamos a hablar quién dijo estas palabras, por qué las dijo. Luego vamos a ver razones por las cuales el Evangelio no es causa de vergüenza. Y luego el punto número 5, vamos a ver la iglesia del primer siglo y cómo ellos no se avergonzaron del Evangelio. Y número 6, vamos a ver cuál fue el resultado por el cual ellos, la iglesia del primer siglo no se avergonzó. Entonces, porque no se avergonzaron del Evangelio, vamos a ver, como punto número 6, cuál fue el resultado de esa actitud que ellos tuvieron. Luego, número 7, vamos a ver las consecuencias de avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Y hay serias consecuencias. Yo quiero que ustedes tengan eso en su mente. Y luego, número 8, punto final, vamos a ver cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Okay. Entonces Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si hay alguien que necesite que se le digan en inglés, pues nomás digan, con mucho gusto lo hacemos. El punto es que todos entendamos lo que vamos a estudiar ahorita, porque es muy importante el tema que vamos a ver. Todos los temas son importantes, pero esto del Evangelio es muy importante. Entonces, habiendo leído Romanos 1:16, vamos a analizar el texto. Y vamos a comenzar primeramente en cuanto a Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Ahorita el hermano Estanislao Castañeda mencionó Evangelio un montón de veces. Ahora la pregunta es, ¿qué es Evangelio? ¿Alguien me puede decir? Muerte, resurrección, asunción. ¿Es muerte, resurrección? Sepultura. Levanten la mano los que ya están bautizados. Casi todos, pero bueno. Ok, entonces el Evangelio consiste de 3 puntos muy importantes. Consiste de la muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección. Okay. Esto es muy importante que lo entendamos. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 8 y verso 4. Felipe les predicó el Evangelio y luego los que estaban en Samaria creyeron y fueron bautizados. Hechos capítulo 8 y verso 12. Luego después dice, le anunció el Evangelio de Cristo Felipe al eunuco en Hechos capítulo 8 y verso 35. Entonces, en muchas partes de la Biblia encontramos la palabra Evangelio. Entonces, es importante que sepamos qué es el Evangelio. Ahora, ¿cómo saben qué es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Porque el predicador les dijo, el anciano les dijo, el diácono les dijo, mi mejor amigo me dijo. ¿Cómo saben qué es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección?
¿Cómo saben? ¿Qué texto vamos a poner aquí que comprueba esto? Come on, así saben. No me acuerdo ya muy bien. Los temas, Esa clase no pega. ok. Romanos 6. Primera de Pedro 3.15 no es el pasaje del Evangelio, pero Primera de Pedro 3.15, ponga atención, note lo que dice: si no santificadas a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en nosotros. Siempre preparados, no dice de vez en cuando, dice siempre preparados. Entonces, ¿qué indica esto? Que no les pregunten, necesitan estar preparados para dar el texto que necesitamos. Pero bueno, ahorita pues estamos aprendiendo, entonces para la próxima vez que nos pueda ver unos 20 años de aquí en adelante, les voy a preguntar dónde está esto. Ok, bueno, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Luego dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Viene que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva, vida nueva. Entonces, ahí están los 3 puntos. Somos muertos por el bautismo, la muerte. Y luego después dice: somos sepultados juntamente con él por la muerte por el bautismo. Aquí está la sepultura. Y luego la resurrección, ¿cuál es? Romanos capítulo 6 y verso 4. Okay. Y en Romanos 6, 4, la última palabra que dice: vida nueva. Entonces, esta es la semejanza de la resurrección. Entonces, la muerte, sepultura y resurrección. En la parte de atrás, aquí está lo que es el Evangelio. La muerte, luego cuando se es bautizado, sepultura. Y ahora, ¿cuánta agua se requiere para bautizar a la persona? La suficiente para que lo cambie. ¿Es un poquito? Tiene que ser mucha agua. Juan capítulo 3 y verso 23 dice que Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había ahí muchas aguas. Ahora necesitamos mucha agua para poder sepultar a la persona. Pregunta: ¿pueden ustedes sepultar a un muerto nomás echándole poquita tierra? Claro que no, ¿verdad? Necesita que mucha tierra, entonces necesita mucha agua para sepultar a la persona. Y luego cuando sale de las aguas del bautismo, es de la semejanza de la vida nueva. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, no digo todo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice, son hechas nuevas. Entonces aquí encontramos la semejanza, pero todavía no es el texto que estamos buscando en cuanto al texto que nos diga la definición de lo que es el Evangelio. Bueno, yo creo que ya ha sido por vencido. ¿Ya no? Okay. Le voy a dar una pista. Nomás le voy a poner uno acá. Primera. Ok. Le voy a dar una pista. No es primero de Samuel ni segunda de Está en el Antiguo Testamento. el Nuevo Testamento. Ok. Primera de Corintios 15, 1 al 4. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 habla acerca de lo que es el Evangelio, y especialmente el versículo 3 y 4 menciona lo que es. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Okay? 3 puntos. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué significa eso de conforme a las Escrituras? Que ya estaba escrito. Estaba escrito. Hay bases bíblicas, ¿verdad?, para poder ver que este iba a ser el caso. Entonces, memorícense 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, posiblemente no se lo vayan a memorizar palabra por palabra, pero por lo menos sepan dónde está esa información. Cuando le pregunten dónde dice eso, ustedes digan: ok, 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora vamos y lo leemos. Okay? Por lo menos nomás
memorícense la cita. Entonces el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, la siguiente palabra que quiero que veamos es poder. Poder dice de Dios para salvación. Poder viene de la palabra griega dunamis. ¿Saben qué palabra agarramos de ahí? Dunamis. Está en inglés y en español esa palabra. Bang. Boom. No, bueno, tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan qué es lo que usaba el coyote cuando seguía el correcaminos? Ok. Dinamita. Dunamis, de ahí agarramos la palabra dinamita, dynamite en inglés. Entonces dinamita explota, ¿verdad? Es poder, es fuerza. Eso es lo que significa la palabra griega de poder. Ahora, dice dinamita de Dios, ¿para qué? Dinamita de Dios para salvación, pero antes de salvación, ¿para qué? ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 y versículo? Alguien que busque Hebreos 2 y verso 14 y otro que busque 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8. 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 y luego Hebreos capítulo 2 y verso 14. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Okay. 1 de Juan 3:8. Okay. Para esto apareció Dios, el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer, dice, las obras del diablo. Ahora Hebreos capítulo 2 y verso 14, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el Evangelio es la dinamita de Dios para destruir las obras de Satanás, para destruir a Satanás. Entonces, por eso es que cuando las personas obedecen al Evangelio, entonces el poder de Dios para salvación, porque transforma las vidas de las personas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como podemos ver, poder significa, poder viene de la palabra griega, estaría arriba. Ok, dunamis. Ahora la otra palabra es salvación. Salvación viene de la palabra griega sotería. Ok, sotería significa salvar, librar, libertar, rescatar. Eso es lo que significa la palabra griega sotería, de salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Pecados. De nuestros pecados. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 1:21? 1 y verso 21. Capítulo 1 y verso 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a sus pueblos pecados. ¿Okay? Porque él salvará al pueblo de los pecados. Entonces, Cristo, por medio de Cristo es como tenemos la salvación hoy en día. Entonces, la salvación también nos da libertad, nos rescata. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 20 y verso 28? Bueno, entonces vamos a tener una última oración y luego nos retiramos. Ok, 20. sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Sí, un rescate por mucho. ¿Cuáles son las definiciones de salvación? Rescate, libertad, sotería. Entonces, Él vino para rescatarnos. También podemos ver a Gálatas capítulo 1 y verso 4. Ay, perdón. Okay. Gálatas 1:4, ¿qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Okay. Entonces, ¿cuál es la palabra que se relaciona a la sotería? Librarnos. Librarnos. Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14.
Colosenses 1, versículo 13 y versículo 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Okay? ¿Cuál es la palabra que se relaciona a sotería? Librarnos, ¿verdad? Y luego dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿dónde están las personas cuando no han obedecido el Evangelio? Solamente hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, ¿dónde están los que no obedecen el Evangelio todavía? Los que no han obedecido en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando obedecen el Evangelio, ¿qué pasa? Son trasladados ¿por quién? Por Dios, por el Señor mismo, al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, ¿en cuál de los dos reinos queremos estar? En la luz. ¿Qué pasa cuando están en las tinieblas? No hay esperanza para ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre animamos a las personas a que aprendan del Evangelio y lo obedezcan para que puedan ser trasladados a ese reino. Ok, entonces la siguiente palabra es a todo aquel que cree. Ok, la palabra griega cree es pistúo. ¿Qué significa eso? Se lo tocamos tiempo. Creer es, pues, básicamente lo que dice la palabra, ¿verdad? Es creer. Ahora, no es todo, porque podemos creer, yo creo que Dios existe, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, yo creo esto, pero ¿qué pasa si eso es lo único que yo digo? Vamos, ¿por qué? Porque no, ¿cómo debe ser nuestra fe? Ahora, ¿dónde dice eso? En la Biblia, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. En Santiago, capítulo 2, versículo 17 hasta el 26. Ahí habla, pero también Romanos Santiago 2, del 17 al 26. No lo vamos a leer todo. Y luego 16 y 26. Estos pasajes que les escribí ahorita básicamente nos hablan acerca de la fe. Que nuestra fe es una fe obediente, una fe activa. ¿Qué pasa si el cuerpo no tiene el espíritu? Muerto. ¿Qué pasa si la fe no tiene obras? Muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué clase de fe tenemos que tener? Una fe obediente, una fe activa, una fe que va acompañada de obras. ¿Qué clase de obras? Yo hice esto, ahora me merezco esto. No. ¿Obras de qué? Comienza con O. Obras de obediencia. Entonces, cuando la salvación dice aquí a todo aquel que cree, la gente lee este texto y dice, ok, lo único que tenemos que hacer es creer. Y es todo, ya tiene la salvación. Y ese no es el único pasaje. Juan 3:16, ¿saben lo que dice ahí? De tal manera amó Dios al mundo. Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda. Está, nomás tenemos que creer, pero no han analizado la palabra creer, que es la palabra griega pistúo, que significa también obediencia, significa fe en Jesucristo como el Mesías acompañado de obediencia. La salvación depende de nuestra obediencia. ¿Se acuerdan pasajes como Mateo 7:21? 7:21 y Hebreos capítulo 5, 8 y 9. No todo el que me dice ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Que hacen la voluntad de ¿quién? El Padre que está en los cielos. Entonces ahí está la fe. Esa es la verdadera fe. La fe que hace la voluntad de Dios. Y ahora Hebreos 5, 8 y 9, ¿qué dice? Cuando que padeció aprendió la obediencia. Y después ¿qué dice? Que aunque era hijo, con lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quiénes? Para todos. Para los demás que creen en Él o los que creen y le obedecen. Para los que hacen ambos, para los que creen y obedecen. Entonces, la fe dice a todo aquel que cree, no solamente es creer, sino también. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2:19? Santiago dice, y lo dice de manera así como burlándose, dice, o sarcástica. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice,
bien haces. Pero ¿sabes qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si ustedes ahorita nomás creen, pero no obedecen, ¿qué pasa? ¿A quiénes somos comparados? Los demons, a los demonios, esos feos. Entonces, tenemos que ser obedientes. Ahora la siguiente palabra, el judío, pues no tenemos que ir a ninguna otra parte. Sabemos que el judío, pues, es la raza judía. Y luego después dice al judío primeramente. El evangelio vino a ellos primeramente. Y después, en Hechos capítulo 10, podemos ver cómo el evangelio se comienza a esparcir entre los gentiles. ¿Recuerdan quién fue el primer gentil? Cornelio. En Hechos capítulo 10 podemos ver que él, y si leemos el capítulo 10, versículo 1 y 2, Cornelio era una persona, creo que no hay nadie como él tal vez, piadoso, temeroso de Dios, hacía oraciones, hacía limosnas, hacía muchas cosas. Y la gente posiblemente lea, si ese es el único texto que tuviéramos ahí en Hechos capítulo 10, dijéramos, esta persona con todo y zapatos se va a ir al cielo, porque mira cómo es. Pero, ¿qué le faltaba a Cornelio? Faltaba el bautismo, le faltaba obediencia ¿a qué? Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no, ahí no es el evangelio. Bueno, si analizamos el capítulo 10 de Hechos, ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Pedro le predicó a ese mensaje. Por eso Dios le dice, Él te dirá palabras por las cuales serás salvos tú y tu casa. Entonces, y esas son las palabras que le mencionó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego después dice también al griego, de la palabra griega Helen, y significa pues uno que no es de la raza judía, un griego, un gentil. Entonces aquí nosotros cabemos, donde caemos en esta categoría de los gentiles. Y la palabra gentil viene de la palabra griega etnos, y de ahí agarramos la palabra así como etnicidad, étnico, nacionalidades, de ahí agarramos la palabra. Entonces el mundo ahora está compuesto de muchas nacionalidades. Entonces el evangelio es para todos hoy en día. Y luego dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra todo, ¿a quiénes indica? ¿O qué significa la palabra todo? Tenemos que ni siquiera ir al griego para ver lo que significa la palabra todo. Todos en general. ¿Por qué todos? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 10 y verso 34? Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Okay? Dios no hace acepción de personas. Okay. Y luego 1 Timoteo capítulo 2 y verso 4 dice algo que ahorita lo van a leer, el cual quiere que todos sean ¿qué? Salvos y tengan conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio de Cristo, el conocimiento de la verdad. Y también, ahora, ¿quién es la verdad? Juan 14:6, yo soy camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Cristo es la puerta. Juan capítulo 10 y verso 9. Y el que por mí entrare, dice Cristo, será salvo. Entonces, Él es el único camino a la salvación. También dijo Pedro, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este pasaje aquí también otra vez, pues, 2 de Pedro 3:9, dice que quiere que todos se arrepientan, así procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Entonces, el Evangelio está disponible para todos en general. Entonces, si ver sus Biblias, ¿qué significa Evangelio? Y si ver la pizarra. Muerte, sepultura y resurrección. Okay. ¿Qué significa poder? Poder. Dinamita. Okay. El poder para destruir ¿qué cosa? A las obras de Satanás, ¿verdad? ¿Qué significa salvación?
Sotería. Sotería, no lotería, sotería. Sotería. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son algunas 3 definiciones de sotería? Liberar, libertar, rescatar y salvar. También sanar, todo eso. Y salvar. ¿Qué significa cree? Tú. ¿Y qué significa? Y acompañada de obras de obediencia. ¿Una fe activa o una fe muerta? Muerta. Okay. Ahora, pues ya judío y griego. Entonces, prácticamente este es un análisis de Romanos capítulo 1 y verso 16. Este viene a ser el tema central de toda la epístola a los romanos. Ahora, ¿quién dijo esto? Pablo, ya se lo dije. Bueno, en Romanos capítulo 1 y verso 1 entendemos que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Otra vez aparece la palabra Evangelio de Dios. Y créanme lo que todo el Nuevo Testamento es acerca de Evangelio. ¿Por qué? Eso es lo importante. Eso es lo importante que el ser humano necesita entender para poder ir al cielo. ¿Qué pasa con los que no obedecen el Evangelio? Primero de Pedro 4:17 y luego 2 de Tesalonicenses 1:8 y 9. Aquí está la respuesta a los que no obedecen el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice? Primero de Pedro 4:17, ¿qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahí hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo? Ahí está la pregunta, aquí está la respuesta. Vamos a leerlo ahí. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Okay. Sufrirán pena de eterna. Entonces, ¿hay serias consecuencias cuando no obedecemos el Evangelio? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, piénsenlo aquellos que todavía no lo han hecho y cuenten, como dicen, el costo de no hacerlo. Dios les ofrece mucho para nosotros. Okay, entonces, Pablo dijo esto. Ahora, ¿por qué lo dijo esto, Pablo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de que Pablo dijera no me avergüenzo del Evangelio? Okay. Pablo quería que los hermanos en Roma supieran de que él no se avergonzaba del Evangelio. Él quería que ellos supieran cuál era la actitud del apóstol Pablo hacia ese mensaje que encontramos aquí. Entonces, por esa razón es que el apóstol Pablo dice esto. Quería que ellos supieran. Y al saber esto, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar cuando Pablo dijera esto a los hermanos en Roma? O escribiera esto a los hermanos en Roma. ¿Qué va a pasar cuando los hermanos lean que Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Qué creen que va a pasar? Pues que ellos también se van a contagiar de... Es aliento, es un aliento. ¿Okay? Es un aliento, se van a contagiar, se van a motivar, van a ser motivados. Entonces, ahí está, aquí está Pablo. Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, en cuanto a esto de que nosotros tenemos que hacer lo mismo, la aplicación está para nosotros hoy en día. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed, pues, ¿ok? ¿Qué dijo? Se puede de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 4:16, ¿qué dice? Por tanto, ruego que me imitéis. ¿Ok? Y luego 3 de Juan 11. 3 de Juan 11. Ok, ¿qué dice? Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Okay. Entonces, en esos 3 textos que leímos, 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 4:16 y 3 de Juan 11, ¿qué es lo que aprendemos ahí? Debemos de imitar a los que hacen bien. Tenemos que imitar a los que hacen bien. Pero en Corintios dice Pablo, sed pues imitadores de mí,
así como yo lo soy de Cristo. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer hoy en día. Imitar a Pablo. ¿Imitar a Pablo en qué sentido? Pues en que, por ejemplo, aquí que no se avergonzaba del Evangelio. Okay. Entonces, en no avergonzarnos del Evangelio, en eso tenemos que imitar al apóstol Pablo. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí se avergüenzan del Evangelio? Levanten la mano. Yo creo que nadie se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que hemos visto hasta ahorita? ¿Cuántos puntos les dije que vamos a ver? 8. No, se acuerdan, ¿verdad? Es tan fácil. Ok, ¿cuántos hemos visto hasta ahorita? 3. ¿Cuáles son los 3 que hemos visto? El primero, el segundo. El tercero. Ahora aparece el primero. ¿Cuál es el número 1? Poder. ¿Cuál? Poder. Que comienza con A. Y dije que vamos a ver vamos a hacer un A de Romanos 1.16. Análisis. Ok, y vamos a hacer un análisis de Romanos 1.16. El análisis consiste pues, en quebrar las palabras y ver sus definiciones. Entonces, ¿cuál fue la segunda? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esas palabras? Y tercero, ¿Quién? ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dijo estas palabras? Ahora, ¿qué dije que vamos a ver en cuarto lugar? Nomás se lo dije una vez. La repetición es lo que nos ayuda, ¿verdad? Bueno, el cuarto punto que vamos a ver, que vamos a analizar en esta lección es ¿por qué el Evangelio no es causa de vergüenza? Ahora es aquí con ustedes, van a participar. Tenemos 2, 4, 3, no son muchos. ¿Por qué el Evangelio no es causa de vergüenza? ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Somos salvos. ¿Ok? Porque por él somos salvos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que somos salvos por medio del Evangelio? Que no lo obedecimos y es la promesa que... Lo bendecimos, es la promesa. Ahora vamos a decir es una Biblia. Somewhere in the Bible. En un lugar en la Biblia. Si comenzamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Ok, en Hechos 2:38, ¿qué dice? Arrepentirse y bautizar cada uno de nosotros para nuestros pecados. ¿Qué dice el verso 37? No sé, Al varones. oír esto, De corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? el verso 22 dice, varones israelitas, oír esas palabras. Lo dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y luego más adelante otra vez voy a mencionar varones. Pero el verso 38 nos dice que arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Entonces, sí, ahora, ¿qué tiene que ver el bautismo con el Evangelio? Pues es uno de los mandamientos que nos dejó. Es parte, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios, capítulo 1 y verso 17. Primera de Corintios 1:17, ¿qué dice? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque no me envió Cristo a bautizar, Sino a predicar el Evangelio. sino a aplicar el Evangelio. Entonces el bautismo no es esencial de la salvación. Sí, pero primero necesitas conocer para después bautizar. Pero dice aquí no me envió a bautizar. Y eso no es nada, dice el 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Okay? La comisión era predicar, ¿no, hermano? Y ya el bautismo viene por consecuencia de la predicación. Punto muy correcto. Ahora también lo que dijo Lloyd atrás, que es parte del Evangelio. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos de Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4? Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio con el bautismo? Mucho. ¿Por qué? Porque es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Si no nos bautizamos, ¿qué va a pasar? Marcos 16:16, ¿qué dice? Pero ahí no dice que no creyera y fuere bautizado, será condenado.
no me dice que me creyera. Pero sabemos que si una persona no cree, pues no se va a bautizar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? No necesitamos ponerle ahí y fuera a bautizar, y no fuera a bautizar. Entonces el Evangelio es parte, el bautismo es parte del Evangelio. Entonces cuando lo obedecemos, entonces somos salvos. Ahora la razón por la cual Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. Y luego en verso 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. La razón por la cual, pon atención, la razón por la cual Pablo dice estas palabras es porque ahí había un problema en Corinto. ¿Cuál es el problema? El verso 13 dice, porque uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y luego Pablo dice, ¿acaso fue este Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces si Pablo hubiera bautizado a ellos, ¿qué hubiera pasado? Yo soy de Pablo. Y entonces Pablo, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes que están diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pedro y de Cefas, y si yo, gracias a Dios que no los he bautizado a ustedes, porque si yo los hubiera bautizado a ustedes, ¿qué hubiera pasado? Ahorita estuvieran diciendo, no, pues yo soy de Pablo. Esta es la razón por la cual, el contexto nos indica por la cual Pablo dijo eso. No porque el bautismo no sea necesario para la salvación, es necesario, porque es parte del Evangelio. Ahora, entonces, razón número uno por la cual el Evangelio no es causa de vergüenza es porque nos salva. ¿Qué otra razón? Nos hace ser parte de la familia de Dios. Ok, nos hace ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Efesios Capítulo 3, 2, ya. Capítulo 2. 16, 3, no, 4. Estamos ahí. 2:20 y 19. Ok, así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Se acuerdan del capítulo 2, versículos 13 al 16? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos, dice, un solo nuevo hombre, matando en ella las enemistades. Entonces, ahora cuando obedecemos, cuando venimos a Cristo, es cuando somos miembros de la familia de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo entramos en Cristo? No tenemos un borrador aquí para... Vamos a ponerlo acá. Aquí está Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entrar ahí? Hay un pasaje de la Biblia que nos diga cómo podemos entrar ahí. ¿Pues traigo uno? ¿Un borrador? No, así está bien. No, así está bien mejor, porque si no te vas a perder la clase. Ok. ¿Cómo podemos entrar en Cristo? Hay un pasaje de la Biblia que respalde esto. Los 47, alaban al Señor y tienen forma del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, se debe de ser salvo. Ok, el Señor añade a la iglesia. ¿Para quién es la iglesia? el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Me dice eso en la Biblia? Efesios 1:22. Se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, ahora, si el Señor nos añade a la iglesia, al cuerpo de Cristo nos añade. Ahora, si nos añade al cuerpo de Cristo, entonces estamos en Cristo. Pero ahora el texto de Hechos 2:47 simplemente dice que nos añade. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta pues es por medio de Dios, pero antes de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estar en Cristo? Ahora, estando en Cristo estamos en la salvación, porque Efesios 5:23 dice que así como así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de su iglesia, que es su cuerpo. Por eso es que a mí me da en realidad tristeza ver cómo hoy en día predicadores dicen, no prediques la iglesia, predica a Cristo. No menciones la iglesia para nada, menciona solamente a Cristo.
¿Cómo podemos mencionar a un Cristo soltero? Cuando la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia, un Cristo sin cuerpo, nomás la cabeza de Cristo. Es ridículo que personas lleguen a esa conclusión. Pero bueno, ya nos salimos de ustedes, me sacaron para otra parte. ¿Cómo entramos en Cristo? Y si quedamos aquí podemos quedar toda la tarde. Vamos a ver el pasaje. Gálatas, capítulo 3 y verso 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Okay? Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo dice? En Cristo. En Cristo. De Cristo estáis revestidos. No estamos revestidos de Cristo, dice estamos en Cristo. ¿Pero quiénes? Okay. Los que hemos sido bautizados. Entonces, los que han sido bautizados están en Cristo, están dentro. Y en Cristo, dice Efesios capítulo 1 y verso 3, están todas las bendiciones. Ahora, ¿dónde queremos estar? ¿Fuera de Cristo o dentro de Cristo? ¿Dónde están las bendiciones o donde no están las bendiciones? Donde están las bendiciones, lógicamente, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo entramos en Cristo? Por medio del bautismo. Ok, ¿cuál otra razón? ¿Cuál otra razón podemos decir por la cual el Evangelio no es causa de vergüenza? Otra de las razones es porque el Evangelio tiene el poder de Dios para cambiar las vidas de las personas. El Evangelio de Cristo tiene el poder para cambiar las vidas de las personas. Ahora, ¿dónde podemos ir para eso? Para saber y comprobar que en realidad es así. Si yo estoy estudiando con alguien y le digo, el Evangelio tiene el poder de Dios para cambiar la vida de las personas, la persona va a decir, a ver, ¿dónde dice eso? Y yo qué le voy a decir, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? ¿Dónde dice en la Biblia o deme un ejemplo de alguien que antes era y no después? Saulo de Tarso. Pablo antes, ¿cómo era su vida antes? Perseguía a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Bueno, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 13, y luego Hechos, capítulo 22, 4 y 5. En esos dos pasajes, bueno, también Filipenses, capítulo 3, vamos a poner por aquí abajo. No tenemos espacio. 3 del 4 en adelante. Pero no lo vamos a leer. Estos pasajes dicen, habiendo yo sido antes blasfemador, perseguidor, y luego dice, pues fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia. Y luego después, Hechos 22, 4 y 5, nos habla de que él tomaba cartas de los sacerdotes, ¿para qué? Para ir y darle reconocimientos a todos los cristianos, para llevarlos a la isla de los padres, o los padres de los islas, ¿cómo se llama? St. Matthew Island, para llevarlos a Galveston, de paseo, un field trip. Sí, lo llevaba de un field trip, pero lo llevaba a la cárcel. Y luego no solamente lo llevaba a la cárcel, sino que también los obligaba a blasfemar contra Dios. Entonces, ¿cómo era Pablo antes? Era lo peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguía a la iglesia de Cristo. En realidad estaba siguiendo a Cristo, perseguía a Cristo. Por eso Cristo le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No me dice, sí, ¿verdad? Dice, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a la iglesia está persiguiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo era antes, pero ahora ¿cómo es Pablo? ¿Cómo era Pablo después de que obedeció el Evangelio? ¿Se bautizó Pablo? Sí. ¿Cómo saben? ¿Dónde dice eso? Y la razón por la cual les Hechos 9, 18, Hechos 22, 6 al 16. Ok, Hechos 22, 16 dice, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y si no me equivoco, dice que él no fue rebelde a la visión, en Hechos capítulo 9. Entonces, Pablo se bautizó. Entonces, ¿qué vino a hacer Pablo cuando se bautizó?
Ok, revestido de Cristo. No les voy a decir dónde porque ya se los dije. Ahora, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Pablo obedeció el Evangelio, continuó adelante persiguiendo la iglesia, continuó adelante siendo un blasfemo, un blasfemador, continuó adelante haciendo muchas cosas. No, ¿por qué? Porque ahora en Cristo Jesús era una nueva criatura en Cristo. Entonces, ahora Pablo tiene una nueva vida. ¿Se acuerdan Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, ¿no? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y luego Filipenses 1:21, ese sí, si no se lo sabe de memoria, ya es el colmo. No me creas. Filipenses 1:21, para mí, El vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Eso se lo aprendieron en el kinder de la clase bíblica, estaba chiquito, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo ya no era lo que era antes, ahora él es una persona diferente. Ahora Pablo era perseguido por ser cristiano. Él antes perseguía, ahora él era el perseguido. Y luego dice Hechos capítulo 21 y verso 3, que Pablo estaba dispuesto a ¿qué? Hechos 21:3. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Entonces, hubo un cambio bien radical en la vida del apóstol Pablo. Entonces, por eso no tenemos que avergonzarnos, porque el Evangelio tiene el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Cuando algo funciona, entonces no hay motivo de vergüenza. ¿Qué pasa cuando algo no funciona? ¿Qué pasa si tenemos un proyecto en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde sea, y trabajamos en ese proyecto y luego después lo vamos a presentar ante el público? Y de repente, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Se sabe que es PowerPoint, ¿verdad? Esas proyections y todo eso, que usa el remote control. ¿Y qué pasaría si está el predicador ahí? Digo, bueno, el punto número 2. Funciona. Y le escucha y luego le saca la batería y se las pela con él en frente de todos y le sigue y no funciona. ¿Qué pasa? Es una vergüenza. Yo creo que no debemos pasar PowerPoint porque no quiero que me pase eso alguna vez. Yo luego al primer tirante que le dice, airaos pero no pequéis. Entonces, si algo no funciona, ¿qué pasa? Es causa de vergüenza. Pero ¿qué pasa si funciona? No hay vergüenza. El Evangelio funciona en la vida de las personas, trabaja y transforma las vidas de las personas para bien. Entonces, otro ejemplo que me pueden dar de alguien que antes hacía algo que no agradaba a Dios y que ahora ya no hace eso. Hay mucho. Simón el mago, ¿dónde está ese? Hechos capítulo 8, versículos 7 y 8 por ahí. Y algo del versículo 13 dice que Simón también creyó el Evangelio y fue bautizado. Luego, ¿qué pasó después de que Simón obedeció el Evangelio? ¿Qué pasaron segundos después? Saca su billetera de cuero y luego saca sus dólares, sus pesos, sus lempiras, colones, como le quieran llamar. Saca el dinero y le dice a los apóstoles, les quiero comprar el don del Espíritu Santo para que yo tenga ese poder y así a las personas donde yo vaya y les ponga las manos, ellos puedan tener el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, pues 20 pesos. 30, no 40. No, ¿qué dijo Pedro? El dinero perezca contigo, porque has pensado que puedes comprar esto con dinero y luego después tu corazón no está bien delante de Dios. Vuélvete a bautizar, te perdone los pecados. ¿Verdad? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Arrepiéntete de tus pecados. Bueno, esperamos que se haya arrepentido. El texto no nos indica, ¿verdad? Pero ojalá que lo haya hecho. Entonces, ¿pero cuál era la vida antes de Simón? No escucharon al hermano, ejercía antes la magia, posiblemente era un Walter Mercado, pero bueno, Walter Mercado no se ve haciendo magia ahí,
Pero bueno, hacía la magia, pero después que obedeció el Evangelio ya no lo hizo. También en Hechos capítulo 19 y verso 19 encontramos también la historia de aquellos también que antes ejercían la magia y luego después quemaron ¿qué cosa? Libros. Hechos 19 y verso 19. Quemaron libras, no. Los libros. No, haciendo ejercicio. Ok, quemaron los libros que hacían la magia. Entonces yo creo que la escuché bien. Ok, entonces quemaron los libros de magia. Entonces, ¿qué? Esa es una demostración de arrepentimiento. Se arrepintieron y quemaron los libros. Y según la historia dice, o la información, dice que eran $8,000 invertidos en libros, los cuales fueron quemados por estas personas. $8,000. Eso es mucho dinero. Pero transformó la vida de esas personas y por eso pudieron ellos continuar adelante. Y pudiéramos ir más adelante. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6 y verso 9 hasta el 11. En el verso 9 y el verso 10 menciona una lista grande de pecados. Y pecados, no cualquier pecado, son pecados muy grandes. Y luego dice el verso 11. El verso 11 quiero que nos concentremos en el verso 11. Dice, ¿y esto qué? Erais algunos. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿ok? ¿Y esto? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Dice, ¿esto qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta palabra? Que antes eran Ok, esto erais pasado. Otra vez, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto erais. Algunos de los corintios eran eso. Los que estaban, eran ladrones, eran borrachos. Pero dice, esto eran ustedes. Ahora que están en Cristo, ya han sido justificados, han sido lavados por medio de Cristo. Entonces, ¿hubo o no hubo una transformación de vida en la vida de las personas? Claro que sí, hubo bueno. Entonces, ¿hay motivos por los cuales tenemos que avergonzarnos del Evangelio? No. Otra de las razones por las cuales no es motivo de vergüenza es porque Dios está detrás del Evangelio. Si Dios está detrás del Evangelio, entonces no hay ningún motivo alguno por el cual tendríamos que sentir vergüenza. ¿Ok? ¿Qué más íbamos a ver? El sexto punto, si no me equivoco, quinto punto. ¿Qué vamos a ver en el quinto punto? Quinto punto tiene que... No te da chance de apuntar. Ok, el quinto punto tiene que ver con la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no tuvo vergüenza en predicar el Evangelio de Cristo. No tuvieron vergüenza. Aún en medio de la burla, ellos continuaron adelante. ¿Se acuerdan dónde se encuentra la primera burla? En el Nuevo Testamento hacia los cristianos. Okay. Hechos capítulo ¿qué? 2 y verso. Verso 3. Sí, cuando dijeron que estaban Ok. Hechos capítulo 2 y verso 13. En Hechos capítulo 2 y verso 13 dice que se burlaron y les dijeron que estaban llenos de mosto. ¿Saben qué significa mosto? ¿Cómo? No. Hechos capítulo 2 y versículo 13. Mosto viene de la palabra griega gleukos y significa vino nuevo. Ahora, el vino nuevo no podía emborrachar a nadie. Es como si yo le digo a Edgar, no, pues Edgar está borracho de tomar agua. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay de malo con eso? El agua no lo va a emborrachar, puede tomar mucha agua, no le va a pasar eso. Entonces esta gente están ebrios, están borrachos de vino dulce.
el cual ellos sabían no podía emborrachar a nadie. Entonces estaban burlando de ellos lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, ¿pero qué pasó? Pedro dijo, no, esto no es para mí. Se están burlando de nosotros, mira, tanto trabajo que estamos haciendo y aquí se están burlando de nosotros. Así que hasta aquí llegó, no más. Ya no vamos a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Fue esa la actitud de Pedro y los 11? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Continuaron con el ser. Pedro poniéndose en pie y junto con los 11 comenzó a predicar el Evangelio. Y luego el verso 22, varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego después comienza adelante a hablar en cuanto a Jesús siendo crucificado, al cual crucificaron por manos de inicuos, dice la Escritura. Entonces no se avergonzaron, sino más bien que siguieron adelante. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si ustedes andan evangelizando a sus amigos, donde quiera que anden, y luego de repente alguien se burla de ustedes? Ah, mira los hermanitos, ahí vienen, dando el evangelio, según ellos, y piensan que son los únicos que van a ser salvos. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo reaccionarían? ¿Saldrían el próximo sábado a tocar puertas? Ya, seguro que